Saludos, amados hermanos, que Yahweh les bendiga. Hoy hablaremos sobre, sobre cuáles requisitos debemos tener para ser obispo o pastor en una congregación. En breve le pongo el documento en la pantalla. Aquí. Entonces vemos la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para ser dirigente de una congregación o iglesia? Dirigentes en la como dirigente quiere decir pastor o obispo. El primer paso lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 10 al 13, y dice: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos enviados, que son los apóstoles, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, que son los evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, donde sacan la palabra Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mesías. Amén. Aquí vemos el primer paso. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Ser constituido por el Mesías. Eso lo vemos en el versículo 11, que dice él. Cuando dice, se está refiriendo a él, él se está refiriendo al que descendió y ascendió al cielo. ¿Y quién fue ese? El Mesías. Entonces, el primer paso es ser constituido por el Mesías. ¿Por qué le repito esto? Porque hoy en día sabemos que la gente piensa que ser pastor es ir a una escuela de teología, hacer par de cursos de teología, y ya cuando usted termina, ya usted es pastor, a usted le dan su diploma, su licencia, y ya supuestamente usted es pastor o obispo, como le dice la Iglesia Católica. Y entonces, eso no es así. Quien constituye no es la denominación donde usted va, o la universidad donde usted estudia, o el curso teológico donde usted va. No son ellos quien constituye. El que constituye es el Mesías. El que capacita es el Mesías. ¿Cómo nos capacitan a nosotros? A través del Espíritu de Santidad. ¿En qué fundamento nos capacitan a nosotros? A través del fundamento escritural de las Santas Escrituras. No de los dogmas religiosos o de la congregación donde pertenecemos, no. De las Santas Escrituras. Es el fundamento que debemos tener. Entonces, ¿cuál es el fin cuál es la finalidad de los dirigentes, sean pastores o obispos? Capacitar a los consagrados, a los de la fe, a los creyentes, para la obra del ministerio. Eso está en el versículo 12. Para la edificación del cuerpo del Mesías. Hoy en día vemos que esa finalidad la han cambiado por la finalidad de lucrarse de la congregación. Ya ellos no andan capacitando ni edificando el cuerpo del Mesías. Ya la mayoría de dirigentes, pastores o obispos, lo que andan es lucrándose con la congregación, aprovechándose de los creyentes. Entonces, amados hermanos, no nos dejemos engañar, cuestionemos, leamos las Escrituras, estudiemos las Escrituras, analicémoslas, no las leamos de a corrido como ellos nos han enseñado.
que leen de corrido como si fuera un periódico y no captan el mensaje de las Sagradas Escrituras. El segundo paso es cumplir estos requisitos. El que sea pastor o obispo debe cumplir ciertos requisitos. ¿A dónde están? Aquí lo tenemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Dice, esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de supervisor es pastor o obispo, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible. ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona que lo que hable, eso haga. Que si esa persona está enseñando la palabra, que no solo enseñe la palabra, sino que también viva la palabra. Porque uno no hace nada con hablar y no vivir. El éxito está en vivir la palabra. Eso es una persona irreprensible, que no contradiga la palabra. Pero hoy en día vemos lo contrario. Hoy en día vemos que los dirigentes dicen una cosa, piensan otra cosa muy distinta y hacen otra muy distinta. Entonces, no son coherentes, son personas reprensibles. Son personas reprensibles que la gente sabe que no son verdaderos, que son hipócritas. La mayoría de ellos, no todos, claro está. Pero seguimos. Esposo de una sola mujer. Aquí vemos que también deben ser, el pastor, el obispo, debe ser esposo de una sola mujer. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice esposo de una sola mujer? Porque en los tiempos antiguos, como sabemos, era costumbre de que los hombres se casaban con una, dos, tres mujeres, las que quisieran, pero para ser dirigentes, el apóstol Pablo dice que deben ser esposos de una sola mujer, no de dos ni de tres, no, es una mujer, solamente debe ser una sola mujer, cosa que los pastores del cristianismo han interpretado muy mal, porque ellos, como un ejemplo pongo, una persona que antes estuvo en el mundo, que antes era un pecador común y corriente, que haya tenido un matrimonio y se haya divorciado en su vida anterior, esa persona vino después de todo el desastre que pasó en su vida, como nos pasa a todos los creyentes, porque todo el que es creyente fue porque en su vida anduvo mal, en su vida anterior. Entonces esa persona viene y se convierte, acepta la fe del Mesías, entonces ellos llegan porque esa persona en su vida anterior en su pasado era casado y ahora es divorciado, y ellos vienen, lo juzgan, lo condenan y ni le dan voz ni voto a esa persona en la congregación, solamente porque en su vida pasada fue casado y ahora ya no lo es. Cosa que está mal, porque si el Mesías a usted le da un don para enseñar, el hombre que se oponga a eso está haciendo muy mal, está luchando contra la voluntad de nuestro maestro. Entonces, amados hermanos, no juzguemos a los hermanos. Si nosotros, lo que nosotros hicimos en nuestra vida pasada, ya a nadie le debe de importar, porque como el Mesías murió por nuestros pecados, ya nosotros cuando aceptamos al Mesías somos una nueva creación. Ya eso es borrón y cuenta nueva. Lo que importa es lo que nosotros hagamos de ahora para adelante. Entonces, seguimos. Deben ser esposos de una sola mujer. También el otro punto de vista que le quería decir era sobre los obispos en el catolicismo, que no se casan. Entonces, ahí vemos una contradicción, porque el apóstol Pablo dice que para ser dirigente tienen que ser casados. Y ellos no cumplen eso. Entonces, tan mal, amados hermanos. Nosotros no nos podemos dejar engañar, amados hermanos. Tenemos que basar nuestra fe en las Sagradas Escrituras, las que dan testimonio del Mesías, donde encontramos
la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim, o como lo conocen, nuestro Dios. Entonces seguimos. Sobrios, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Aquí también vemos otra cosa, como un ejemplo sobrio. Todos saben que es sobrio, que no es un borracho ni nada así, que es prudente, que se cuida, que es cuidadoso, que es decoroso. Decoroso es como digno, como una persona respetable, que es hospitalario, que recibe a la gente en su casa, y también que sea apto para enseñar. Hoy en día también esto se contradice mucho, porque hoy en día vemos en el cristianismo muchas personas que no tienen capacidad para enseñar. No es por juzgar, es que esa es la verdad. Se autoproclaman maestros, vienen y forman una iglesia, forman una congregación, iglesia tal, pero ellos, el Mesías primeramente no lo constituyó. Y segundo, ¿por qué sabemos que el Mesías no lo constituyó como maestro? Porque no tienen capacidad para enseñar. ¿Y qué es lo que tienen? ¿En qué tienen capacidad? ¿En qué tienen que tener capacidad para enseñar? Para enseñar las sagradas escrituras, claro está. Porque hoy en día vemos en los púlpitos, en las iglesias, que los dirigentes hablan de chiste, llevan chisme, llevan noticias, pero la palabra, esa nada más ellos cogen unos cuantos versículos para comenzar y después para terminar le meten una historia. Duran más cantando que predicando de la palabra. Entonces, amados hermanos, si no tiene capacidad para enseñar, tampoco fue constituido por el Mesías. Entonces seguimos. No dado al vino, no violento, no violento. También eso es algo que se contradice mucho hoy en día, porque para uno ver la violencia de los líderes generalmente en el cristianismo hoy en día, nada más tenemos que meternos en YouTube. Ahí vemos como ellos se gritan unos a otros, se insultan unos a los otros, se persiguen unos a otros, incluso hasta llegar a la consecuencia de darse manotazo unos a los otros. Entonces, amados hermanos, no son personas que están capacitadas para ser pastores o obispos. Seguimos. Sino amables, no contenciosos, que es lo mismo que estábamos hablando, ni amante al dinero. Como dije antes, la finalidad de los pastores y los obispos es edificar el cuerpo del Mesías, edificar la congregación, capacitar a los creyentes. Pero hoy en día lo que andan haciendo es lucrándose con los creyentes, con la congregación. Se lucran de la fe. Entonces, eso también contradice este requisito, que no debemos ser amantes al dinero, que no deben ser amantes del dinero. Segundo, seguimos. Que gobiernen bien su casa y tengan a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Ahí vemos por qué es el requisito de tener una sola esposa. Y no solo tener una sola esposa, sino también gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Como una persona que sea pastor o obispo, no puede ser cierto que sus hijos anden perdidos, que en su casa te vuelto un desorden. Entonces, si esa persona no tiene capacidad para ordenar su hogar, mucho menos no tendrá capacidad para ordenar la congregación. Entonces esa persona no está capacitada para ese cargo. Por más que se ensalce, por más que lo ensalce o lo idolatren en la congregación o lo quieran, no tiene capacidad para gobernar, para estar en esa posición. Entonces seguimos. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh? Eso es lo que estábamos hablando. Si alguien no tiene capacidad para controlar a sus hijos, para gobernar bien a su casa, ¿cómo va a poder cuidar bien
de la congregación de Yahweh. ¿Cómo va a poder cuidar bien de los otros creyentes que no son nada de él? Entonces, amados hermanos, al dirigente que usted vea que en su casa te vuelta un 8 y que quiera venir a la congregación y que crece a disimular, eso no tiene, a ese el Mesías no lo ha constituido, ese no tiene capacidad para estar en esa posición. Seguimos. Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador o del Satán. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Aquí vemos lo último, que es no ser un recién convertido. Como un recién convertido, no lo pueden poner a pastorear o a dirigir. Como también, ¿por qué que un recién convertido no puede pastorear o dirigir? Pablo lo dice ahí mismo, para que no se llene de orgullo. Porque un recién convertido es una persona inmadura, que aún le falta mucho por aprender, y si lo ponen a dirigir, se puede llenar de orgullo. Entonces ahí va a caer en la trampa del acusador. Entonces, también debe tener buen testimonio en el ámbito donde él vive, en la comunidad de donde él vive, debe tener buen testimonio, debe ser una persona irreprensible. Entonces, como una nota que dejé, pero ya eso lo hemos hablado, si algún obispo o mal llamado padre católico, como si algún obispo o mal llamado padre católico, ¿por qué digo mal llamado padre? Porque sabemos que el Mesías dijo que no le llamemos padre a nadie, porque uno es nuestro padre, el que está arriba en el cielo. Así que eso está mal, de que uno a otro hombre que dirija a uno espiritualmente, claro está, le llamemos padre. El único padre de nosotros es Yahweh, no hay nadie más. Toma de excusa que Pablo no era casado y era un dirigente para justificar su obispado sin estar casados, que es uno de los requisitos para ser obispos. Sí, es verdad, Pablo no era casado, pero también es verdad que Pablo no era pastor o obispo. Pablo era apóstol, enviado. Pablo era como un misionero que andaba de pueblo en pueblo. Entonces, amados hermanos, esa no puede ser la excusa de esos dirigentes, porque Pablo era apóstol, que es un ministerio muy distinto que el pastor. Es tan distinto el ministerio que tenía Pablo, que ya el ministerio que tenía Pablo ya no corre hoy en día, ya no está. Ya digamos que no hay vacante para ese ministerio, porque eso solamente fueron los 12 apóstoles y Pablo, los únicos que entraron en ese ministerio. Entonces, hoy en día ya hay otra clase de ministerio, como son los evangelistas, los que llevan la nueva noticia, los pastores, los maestros, pero apóstoles no hay. En otra ocasión hablaremos cuál es el requisito para ser apóstoles, para que veamos que hoy en día no se puede cumplir ese requisito. Entonces, no pueden coger eso de excusa que Pablo no era casado y era dirigente, porque Pablo no era obispo, no era pastor, era apóstol, que es muy distinto. Entonces, también vemos que el Papa se autoproclama de que sucesor de Pedro, pero eso es mucha mentira, amados hermanos. No se coman esos cuentos, le están metiendo gato por liebre. Pedro no tuvo ningún sucesor, Pedro no nombró ningún sucesor. A Pedro no lo nombraron cabeza de la congregación. La cabeza de la congregación es el Mesías. Pedro nunca se autollamó papa, ni lo llamaron papa.
el nombre de la Iglesia Católica ni siquiera aparece en las Santas Escrituras, amados hermanos. Entonces, no nos dejemos engañar por esos cuentos, amados hermanos. No son cuentos baratos. Entonces, si según ellos, que son sucesores de Pedro, ¿por qué no le siguen los pasos a Pedro? Pedro también fue un hombre casado. Pedro fue un hombre que vivió humildemente. Pedro fue un hombre que siguió al Mesías, que enseñó, que habló acerca del Mesías, que observó los mandamientos de Yahweh, que vivió la palabra de Yahweh, porque ellos no le siguen los pasos a Pedro, en vez de estar ensalzándose unos a otros. Entonces, amados hermanos, aquí está la prueba de que Pedro sí tuvo esposa. ¿A dónde está la esposa del Papa? ¿Dónde vemos? ¿Por qué sabemos que Pedro tuvo esposa? Porque Yahushua sanó a la suegra de Pedro. Y si Pedro tenía una suegra, entonces es decir que tenía una esposa. ¿Dónde vemos eso? La suegra de Pedro, en Mateo 8. En Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15 dice: entró Yahushua en la casa de Kefá y vio que su suegra estaba postrada en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí vemos los requisitos que debe tener una persona para ser obispo o pastor. Cuestionen, amados hermanos, no crean ciegamente en los hombres, porque recuerden, en Cristo está, maldito el hombre que confía en otro hombre. No sigan a nadie fielmente, cuestione, analice, compárelo, mire los requisitos que da la palabra y compare el testimonio de ellos con la palabra, a ver si ellos están llenando esos requisitos, a ver si ellos están siguiendo esas instrucciones. Porque si no cumplen esos requisitos y no siguen esas instrucciones, amados hermanos, lamentablemente, amados hermanos, son falsos pastores, son falsos obispos, son falsos maestros, lo que sea. Entonces, que Yahweh le bendiga, amados hermanos, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. En nombre de nuestro Maestro Yahushua. Amén. Nos vemos en la próxima, amados hermanos.